Y empezamos aquí, Maestro, dame tu paz, ¿no? Así nos veo a muchos de nosotros, a la humanidad entera, a nuestro Cristo, y nosotros pidiéndole esa paz que Él nos quiere dar. La paz es mencionada solamente en Arpas Eternas 585 veces. El santuario Cobda nuevo que hicieron, le llamaron la paz. Nuestro maestro también es llamado en su vida como Krishna, el príncipe de la paz. Miriam, cuando iba camino a la casa de Joseph, y que Joseph la veía tan callada y le preguntaba, ¿qué tienes? Y ella solamente le dijo, oro a Jehová para que sea yo portadora de la paz en tu hogar. Como la paz, el regalo más precioso que puede tener. Nuestro Cristo dejó su morada de paz y de amor. De paz y de amor. Y a Judá, antes de partir, cuando estaba ahí, antes de ir al sacrificio, le dijo, mi paz sea con vosotros. Además, nuestra frase tan amada, que es gloria a Dios en los cielos infinitos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y todavía yo tenía estas dudas y estos temores antes de dar mi presentación, y justamente nuestro hermano Eduardo termina su presentación leyendo sobre la voluntad. Nuestra maestra Valquiria hablando de la voluntad. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y después de su sacrificio, antes de regresar al Padre, Jesús decía, la paz sea con vosotros. Les repetía siempre, así dice la obra, siempre, no una vez sí y la otra no, siempre al aparecer. Y Arpas Eternas termina con un esenio diciendo, todos somos viajeros eternos y una sola luz nos alumbra nuestro camino, el Cristo del amor, de la fraternidad y de la paz. Así termina. Sigámosla. La paz está enaltecida a lo largo de la obra como una cualidad sublime, deseable, como un galardón e incluso como una petición o mandato de nuestro Maestro para nosotros. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Y cómo anda nuestra voluntad? ¿Así o así? Quiero dar unos ejemplos de una mala voluntad en la obra. Judas de Queriot con sus celos, envidia, mala autoestima. Juan y María de Magdalo, tras la muerte de Cristo, que estuvieron en el ostracismo, en la inacción, incluso en el egoísmo, están tan lastimados en su corazón que no pudieron salir al mundo, estuvieron en su dolor. Caíno, ¿no? Con la envidia, la vanidad, la soberbia, son ejemplos de una mala voluntad. Y vamos a ver la buena voluntad. Obviamente nuestro Cristo es el que encabeza toda la lista, pero hablando aparte de nuestro amado maestro, Miriam y sus manitas de tórtola que siempre estaban tejiendo, su voluntad estaba puesta en tejer ropas para los huérfanos, en tocar la cítara. Lía, la laboriosa, también era una mujer de buena voluntad. Pedro y Zebeo, como apóstoles, murió nuestro Cristo, dejó su materia y entonces empezaron, bueno, tuvieron su camino también ellos, su momento de duelo, pero empezaron en la acción con una buena voluntad. La fraternidad Cobda era una fraternidad de buena voluntad. Valquiria de Kifauser, Mamina, incluso en su vida como Mamina, cambió esta vida de María de Magdalo, que sabemos que es la reencarnación de María de Magdalo, y transformó esa mala voluntad en buena voluntad, dándonos a todos la oportunidad de esta obra preciosa que ha salvado tantas vidas y tanto dolor entre nosotros como hermanos. E incluso Judas de Queriot, que después, si vemos esto y estudiamos en la página que Xavi ha puesto y que vemos las reencarnaciones, vemos que Judas de Queriot fue Martín Lutero. En una nueva reencarnación tuvo esta claridad y esta buena voluntad para poder esclarecerle al mundo cómo la Biblia o cómo todas estas escrituras están siendo manipuladas. Y el esenio no hablará nunca de sí mismo, sino es obligado en defensa de la voluntad. Y la verdad los hará libres. Les voy a compartir también mi historia. No me encanta hablar de mí, porque aunque no me considero una gran esenia, sí que trabajo en ser lo mejor que puedo cada día, basándome en los principios esenios. Pero es interesante la historia que Dios me ha permitido, que Cristo, nuestro Maestro, me ha permitido tener. Y les quiero enseñar, esta chiquita de la izquierda, feliz, esa soy yo, subida en el caballo, feliz, loca, era la alegría de la fiesta siempre, ¿no? Y todo el tiempo estaba jugando y bailando y de repente
como dicen, ¿no? Como lo acaban de decir, me vi así. Todos estamos en este valle de sombras, venimos a redimirnos y yo también tuve mi momento de tristeza, de desesperación. Yo vengo de una familia con muchos conflictos, una familia en la que hubo mucho dolor, separación, incluso golpes. Fue una infancia que tuvo muchas cosas muy hermosas, pero la parte oscura fue dolorosa y fue difícil crecer con eso. Una casa en la que hubo mucha depresión, en la que hubo mucha ansiedad. Y entonces yo crecí y lo que yo quería era salvar a mi familia, era tener ese felices para siempre que no había podido ver en mis papás, que yo había querido tener con mis papás y no había podido. Yo a los 11 años le pedí a mis papás, por favor, divórciense, me choca verlos juntos porque todo el día se peleaban y se hacían caras, se decían cosas. Entonces, fue duro, pero puso en mi corazón esto de salvar a mi familia con mi historia, ¿no? Romper ese ciclo, esas cadenas de maldición con mi historia. Y de repente me veo más adelante casada, mi esposo ya pidiéndome el divorcio, yo completamente deprimida, con ansiedad, con un agotamiento crónico espantoso, no me podía parar de la cama, hagan de cuenta como una bolsa de agua encima del sofá, así me sentía a partir de las 3 de la tarde, yo ya no me podía parar y no sabía qué hacer. Y me sentía tan desesperada que me enfermé, como digo, de cursitis. Me metí a todos los cursos que se puedan imaginar, cursos de meditación, me metí al budismo, a terapia psicológica, incluso me hice médico de la risa, iba a visitar los hospitales de niños con cáncer, para hacerlos reír o sonreír, aunque fuera en medio de su dolor. Escribía muchísimo, hice el Camino de Santiago y justo en este momento ahí fue, yo ya llevaba varios años leyendo la obra también, y cuando fui a hacer el Camino de Santiago, también fui por primera vez y única vez, y espero que se repita pronto, a Los Molinos. Y ahí fue cuando conocí en persona a Cande, a Hugo, a Kim, a Sabi, a todos, ¿no? A Cuca, a Vicente. Entonces yo ya tenía la parte de la obra, ya tenía la parte espiritual y aún así estaba agotada, deprimida, ansiosa. Y entonces yo en terapia, fui a terapia 5 años, una vez a la semana, religiosamente. Y cuando no iba era porque mi psicóloga se iba de vacaciones. Pero yo estaba siempre 10 minutos antes porque eran respuestas. Yo tenía tantas dudas, tantas interrogantes, tantos miedos, que con mi psicóloga yo encontraba todas estas respuestas. Y a pesar de llevar 5 años en terapia, la depresión seguía ahí, el cansancio seguía ahí. Ella me decía que yo era maníaco-depresiva, o sea, que de repente estaba feliz y de repente estaba deprimida. Entonces yo tenía todas estas etiquetas y seguía con depresión. Y mi psicóloga me decía, Monse, no puedes cambiar tu historia, eres hija de tu historia y no puedes quitar esa depresión. No puedes hacerlo porque la aprendiste, la absorbiste en tu casa y vas a vivir con ella. Lo único que puedes hacer es aprender a manejarla con tu voluntad. Y yo me enojaba más con mi historia, me desesperaba. Y yo decía, es que yo no decidí estar rota. ¿Por qué tengo que vivir rota? ¿Por qué tengo que vivir tratando de controlar mis estados emocionales en lugar de solamente ser feliz? ¿Por qué? Y entonces, dentro de todos estos cursos que yo tomé, también la gracia divina me llevó a entrar a una escuela de cambio de hábitos, de alimentación. Y ahí nos decían que cada semana nos iban a enseñar una dieta diferente, que las teníamos que probar todas para poderle decir a nuestros clientes cómo hacerlo, qué se siente, qué pueden esperar, etcétera. Y yo muy obediente empecé a probar todos los tipos de alimentación, que el crudivegano, el vegano, el paleolítico, todas las que se puedan imaginar, todas las estuve probando, pero hubo una que se llama dieta de eliminación, es una dieta antiinflamatoria, que era de 15 días. Y eliminas todas estas sustancias que generan sensibilidades y alergias, que ahorita voy a platicar más de ellas, por 15 días. Y entonces me las quito y primero como con ansiedad, ¿no? Quiero mi chocolate caliente y quiero mi pan relleno también de chocolate o con algo dulce, ¿no? Pero a los 3 días, después de sentir como esta ansiedad, a los 3 días, de repente tengo energía. Y no solamente tengo energía, sino que llega mi esposo de trabajar y yo tengo calma y puedo platicar con él con calma. Y además me puedo parar del sillón y puedo lavar platos y además de repente me siento sin depresión y no nada más eso, tengo más claridad mental y yo, wow, qué buena coincidencia. Pero sí el día 4 y el día 5 y el día 6 y me sentía cada vez más mejor, más ligera, con una mente más clara. Y entonces
me impresionó esos cambios que tuve con mi alimentación y dije, no es posible que lo que me estaba haciendo falta no era mi espiritualidad, porque yo leía la obra constantemente, me la comía, la absorbía porque me hacía tanta falta esa nutrición espiritual y fui a terapia y esa alimentación emocional ahí estaba, pero la parte física es la que no estaba. Y entonces yo vivía con estas culpas de solo tienes que ser más fuerte, solo tienes que confiar, no tengo suficiente fe. Todo esto era lo que yo pensaba, ¿no? De no puedo estar bien por todas estas creencias. Y tenía todas estas etiquetas de eres depresiva, eres maníaco depresiva, eres una floja, eres una mediocre. Yo tenía todas estas creencias y me sentía completamente destrozada. Y entonces entendí que la paz se consigue en 3 niveles, en el cuerpo físico, en el cuerpo mental y en el cuerpo espiritual. Cada nivel debe ser atendido, protegido y alimentado adecuadamente para alcanzar el estado vibratorio ideal que se traduce en la paz ideal que nuestro Cristo quiere para nosotros. Y así es como veo nuestra vida. Es como si nuestra misión de vida estuviera sentada en un carruaje que está tirado por 3 caballos. Está el caballo de la materia, el caballo de la mente, de las emociones y el caballo del espíritu. Nosotros con la obra, y voy a platicar más de esto, estamos bien alimentados, tenemos un caballo fuerte, poderoso. Con la mente, quizá, no sé, tal vez no tanto, o tal vez sí, tenemos una mente muy poderosa. Nuestra materia también, no sé, será cosa de que cada uno vaya analizando cómo está cada uno de sus 3 caballos, pero son 3 caballos los que tiran el carruaje de nuestra misión, de nuestra redención, de nuestro estar aquí en la tierra. No sé si estén familiarizados con la pirámide de Maslow, pero es una pirámide que diseñó esta persona que se llama Maslow, que habla de que primero tienen que estar cubiertas nuestras necesidades fisiológicas, después de seguridad, después de afiliación y después de reconocimiento y después de autorrealización. Yo veo que la parte espiritual está más bien aquí arriba, autorrealización. ¿Y cómo llegamos a la autorrealización o a la parte espiritual si nuestra materia no puede producir estados de calma? Biológicamente no puede producir estados de calma, de felicidad, de motivación, porque entonces tal vez no podemos trabajar tanto y no ganamos tanto dinero y entonces tal vez estamos separados de los demás y vamos a ir viendo un poquito más acerca de este tema, pero lo que quiero es que vean con tanta claridad cómo es tan importante esta parte biológica para poder seguir accediendo a los siguientes estados. El cuerpo espiritual, la obra de Mamina y de Hilarión, nos proveen del alimento ideal, nutritivo y de la frecuencia vibratoria más elevada para alimentar nuestra alma. Si nos centramos en la obra y nos alejamos de personas, música, noticias, programas o libros chatarra o basura o tóxicos, tenemos un alma limpia y clara, libre de toxinas espirituales. Ahí encontramos esa paz. Claro que esto está muy resumido y solamente de aquí podríamos sacar otra plática, ¿no? Esta parte de alejarnos de estas toxinas espirituales. Pero vamos a seguir platicando del tema que nuestro maestro puso en mi corazón. El cuerpo mental, también a través de la obra que nos da conocimiento y claridad, podemos sanar. A través del contacto con la verdad, el cuerpo mental es el que podemos sanar. Encontramos la compasión, el perdón, el arrepentimiento, la comprensión también y la oportunidad de una vida nueva llena de amor en la obra. Alejándonos también de las toxinas mentales, mantenemos nuestro cuerpo mental limpio. La terapia psicológica y otras técnicas son cada vez más aceptadas y populares. Y en cambio en el cuerpo físico, así es como nos veo. Alimentamos a nuestra materia con productos comestibles, no con comida. Y hay un abismo de diferencia. Una cosa es un producto comestible fabricado y otra cosa es la comida diseñada por la perfección divina. Los productos comestibles tienen frecuencias vibratorias bajísimas, incluso tóxicas. Todo es energía, somos energía y estamos rodeándonos y alimentándonos de energía todo el tiempo. La comida natural más disponible crece, que es la más disponible en los supermercados, crece en tierra deficiente de nutrientes, en tierras explotadas, en tierras muertas que tienen que utilizar fertilizantes artificiales porque la tierra ya ha sido tan abusada que no puede dar más. Y además de todo, esta comida natural es rociada con pesticidas que son altamente tóxicos. En el intestino y cerebro se forman biológicamente o no, nuestras emociones de paz, de calma, de motivación y de alegría. En el cuerpo físico también, algunas de las plantas que comemos han sido modificadas genéticamente
Y en esos genes, los seres humanos hemos llegado a tanta tecnología, a tanta capacidad, que logramos entrar en la genética de las plantas para modificarla. Y lo que han hecho, hay diferentes tipos de modificaciones, pero en muchas de ellas, en Europa me parece que no tienen este problema porque está prohibido, pero en Estados Unidos y en México tenemos el problema de que el maíz y el gluten han sido modificados, el trigo, para meter un pesticida peligrosísimo que se llama Roundup, que es cancerígeno, en la genética de estos alimentos, de la semilla. Los animales que consumimos son criados bajo condiciones monstruosas y su energía de terror y dolor se queda en su carne impregnada en el huevo y en los lácteos que comemos, y es lo que estamos dándole a nuestra materia. Los químicos artificiales están relacionados también con enfermedades de todo tipo. Imagina que en lugar de la obra leyeras libros de terror, del drama, de lascivia. Eso es exactamente lo que hacemos con nuestro cuerpo. La oscuridad tiene derrotada, debilitada y esclavizada nuestra materia de una forma tan sutil que no nos damos cuenta. Incluso pensamos que somos nosotros los que estamos decidiendo alimentarnos de esa forma, cuando está comprobado que estamos adictos biológicamente a esas sustancias. Es un ataque constante y efectivo que diezma la capacidad y fuerza de los amadores del Cristo. Existen los principios de realidad, las razones e historias para sentirnos mal emocionalmente. Yo les acabo de compartir un poco de mi historia. Yo tenía razones para sentirme así, para creer de verdad que yo era depresiva. Yo crecí en una familia en la que había depresión constantemente. Incluso hubo, como ustedes platicaban, hubo un intento de suicidio. Y yo estuve ahí, yo fui parte de esta escena, fue mi mamá. Tampoco quería estar en la vida, también quería escapar. Entonces, existen los principios de realidad, sí existen estas situaciones y estas circunstancias que nos llevan a sentirnos tan mal emocionalmente. Pero el tema de hoy aquí es, ¿tu materia tiene la capacidad biológica para apoyar tus pruebas, tus retos y tus carencias? Así esclaviza la oscuridad nuestra materia. Estamos llenos de sustancias adictivas como el azúcar, el gluten, los lácteos o la marihuana. Incluso en Estados Unidos, en los estados en los que ya está legalizada la marihuana, en los productos comestibles están metiendo marihuana para hacerlos todavía más adictivos. Sustancias estimulantes que reducen oxigenación al cerebro como el alcohol, la marihuana o el tabaco. Existe una competencia injusta entre la generación de placer, el explosivo de estos alimentos que te metes a la boca y te explota el cerebro de placer, contra el que es en incremento. Te comes una fruta y no sientes ese placer explosivo, sino que lo vas sintiendo en incremento. Hay una estimulación artificial de nuestros centros de placer del cerebro que genera dependencia. Está esta estimulación y cuando dejas de consumir, por ejemplo, las personas que han consumido refrescos o alguna azúcar y lo dejan de consumir, o incluso alcohol o tabaco, algo de esto, lo dejan de consumir y viene esta ansiedad, ¿no? La cocaína también es otro ejemplo, la marihuana. Viene esta ansiedad porque es un estímulo artificial de los centros de placer de nuestro cerebro y cuando lo quitas, nuestro cerebro no tiene la capacidad natural de producir sus emociones de calma, tranquilidad, alegría, motivación, etc. Los centros de saciedad, de hambre y de voluntad, lo puse en negritas, de voluntad, son alterados y debilitados por todas estas sustancias y circunstancias. Les quiero platicar también para que ustedes puedan incluso ponerle palomitas dentro de ustedes mismos a algunos de los síntomas que están relacionados con deficiencias nutricionales, es decir, no estamos teniendo los nutrientes adecuados y con la inflamación. Y vamos a ver con qué están relacionados nuestros síntomas y limitaciones. Están relacionados con depresión, desarrollo cerebral pobre, síndrome de hiperactividad, mala concentración, demencia, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad y miedo, autismo, agresividad, homicidio, conflictos sociales, suicidios, pobreza, autoestima pobre, comportamiento antisocial, ataques de pánico. Han hecho estudios en cárceles de Estados Unidos, de Inglaterra y de Australia y se dieron cuenta que cuando hay deficiencias nutricionales o inflamación hay un aumento de violencia y de bullying. Cuando suplementaron a los reos, hubo una reducción de actos violentos en un 91%. No me equivoqué y era 19, es un 91%, es altísimo. Los jóvenes violentos fueron estudiados y se descubrió que tenían deficiencias de hierro, vitamina B12, magnesio, omega 3 y ácido fólico. Todos estos nutrientes son fundamentales para el funcionamiento correcto de nuestro cerebro.
Cuando hicieron un cambio de alimentación, hubo un 80% reducción de actos violentos, 21% en comportamiento antisocial, 100% en suicidios, 75% en uso de restricciones. El suicidio es el asesino número 1 en niños y en jóvenes de entre 10 y 19 años. ¿Por qué nadie está hablando de esto? Hay familias rompiéndose constantemente por materias que no pueden producir estados de felicidad, de calma y de motivación, además de estar enfermos y diezmando su economía, su paz, su calma, su paciencia, su abundancia. Familias rompiéndose constantemente cuando podría haber sido tan sencillo como superar esas deficiencias nutricionales. Les quiero platicar un poquito de los efectos del azúcar, especialmente los edulcorantes y el jarabe de maíz de alta fructosa. El azúcar comercialmente tiene más de 200 nombres. Está relacionada con ataques de pánico por la hipoglucemia. Comes azúcar, se te baja, sube el azúcar en sangre, tu cuerpo la baja porque es peligroso y en esa hipoglucemia a muchas personas les dan ataques de pánico. Está relacionada también con fatiga crónica, depresión, ansiedad, con cambios de humor. Y con este estado, yo por eso me sentía que maníaco-depresiva que me decía mi psicóloga, yo comía tanta azúcar, era tan adicta al azúcar, que estaba todo el tiempo mi pobre cuerpo subiendo y bajando el azúcar, ¿no? Como loco. Y entonces estaba feliz, contenta, loca, ¿no? De alegría cuando tenía el azúcar arriba. Y luego mi cuerpo lo bajaba y entonces estaba deprimida, agotada y el mundo se me caía encima. El azúcar es 8 veces más adictiva que la cocaína, pero no hay centros de rehabilitación para la adicción al azúcar. Está relacionada también con Alzheimer e incluso en Estados Unidos están empezando a llamar al Alzheimer diabetes tipo 3. Los efectos del gluten, sin importar si tienes o no un diagnóstico de sensibilidad o alergia. El gluten es la proteína que está en el trigo, sobre todo en más cereales, pero sobre todo en el trigo. Está relacionada con ansiedad, con autismo, daños a la tiroides, fatiga crónica y depresión. Los efectos de los aceites vegetales, como el aceite de maíz, de canola, de soya o soja, girasol, incluso también el de algodón. Son altamente inestables e inflamatorios. Generan enfermedades del corazón, diabetes tipo 2, obesidad, prediabetes, síndrome metabólico, síndrome del intestino irritable, degeneración macular, artritis reumatoide autoinmune, enfermedades autoinmunes, cánceres, asma y desórdenes psiquiátricos. Con un cuerpo inflamado, estresado internamente a nivel celular, ¿cómo podemos producir estados de calma y de paciencia y hablar con tranquilidad con nuestro entorno, con nuestra pareja, con nuestros hijos, hablarnos también con amor a nosotros mismos cuando nos vemos en el espejo y nos empezamos a ver todas estas, no sé, verrugas que también están relacionadas con el azúcar, se nos cae el pelo también relacionado con el azúcar, nos vemos gordos incluso con obesidad, ¿no? Todo esto está afectando y está diezmando nuestra capacidad emocional y espiritual. Las deficiencias de magnesio tienen que ver con cualquier problema de tensión, tanto físico como emocional que puedas estar viviendo. Está relacionado con el insomnio, irritabilidad, ansiedad, calambres musculares, tensión, fatiga crónico, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La deficiencia de omega 3. Hicieron otro estudio súper interesante y se dieron cuenta que las sociedades con mayor consumo de pescado tienen un menor índice de homicidio y por el contrario descubrieron que también las sociedades con menor consumo de pescado por los omegas 3 que contiene tienen el mayor índice de homicidio. La deficiencia de omega 3 genera desórdenes neurológicos como neblina mental, mala memoria, demencia, déficit de atención con hiperactividad, cambios de humor, Alzheimer y bipolaridad. También está relacionado con depresión, depresión postparto, con agresividad, con homicidio, suicidio, comportamiento antisocial. Esta es la forma en la que se mide la frecuencia vibratoria. Se mide a través de la longitud y a través de la amplitud. El amor tiene la longitud y la amplitud más elevadas que existen. Y el miedo, que es lo contrario al amor, tiene la longitud y la amplitud más bajas que conocemos. Vamos a hablar ahora de los alimentos con frecuencias vibratorias más elevadas. Ay, no aparecen las imágenes. Bueno, aquí había un sol. Originalmente en la presentación, aquí había un sol. Ay, ya aparecieron. Perfecto.
El sol tiene la frecuencia vibratoria más elevada, igual que el amor. El sol alimenta las plantas y esas plantas nosotros somos las que nos deberíamos estar comiendo. El sol también alimenta por esta parte de las plantas, que nosotros aquí vemos, por ejemplo, como lo que sería como le dicen el círculo de la vida, ¿no? Que la planta y el insecto y las gallinas y los hombres y así está generalmente. Pero he estado leyendo también que ahora se maneja también como más que el ciclo de la vida o el círculo de la vida, es el círculo energético, porque el sol llena de energía a la planta, que la planta sí puede traducir la energía del sol en alimento. Y entonces los insectos o las gallinas, por ejemplo, las aves, buscan esta energía que ellos no pueden sintetizar del sol para llenarse de esta energía del sol. Y después estos insectos o estos animales también se comen otros animales carnívoros, se comen a aves, etcétera, o las aves a los insectos, pero siempre estamos, y nosotros finalmente nos comemos todo eso, pero estamos buscando sintetizar esa parte del sol, esta frecuencia vibratoria. Entonces, existe esta pirámide también, que ustedes pueden tomarla aquí una foto de pantalla para tenerla, y es la mayor vitalidad menos contra la menor vitalidad. Aquí está la luz solar, que es la mayor vitalidad, y aquí está abajo, si se fijan, cuántas veces ustedes se alimentan con hamburguesas, pizzas, con carne y pollo, sobre todo de alimentos, de animales maltratados. Esta parte aquí es sobre todo de animales maltratados. Embutidos, fiambres, cordero, pavo, pescado, mariscos, vísceras, restos de animales muertos. Después aquí, todo esto sí quiero aclarar que es sobre todo de animales maltratados, porque por ejemplo, el hígado es un alimento excelente, excelente cuando viene de un animal que fue protegido, que fue amado, que no fue maltratado, etc. Los derivados de animales están también hacia abajo en esta escala de vitalidad. La comida sana cocinada también tiene menos vitalidad porque cuando cocinamos algo va perdiendo nutrientes y va perdiendo vitalidad. Después están los alimentos crudos, que son, por ejemplo, las algas marinas. También platicaban sobre las algas marinas, los limones, el cacao crudo, la maca, las bayas de goji, semillas, ¿no? Nuestro maestro, si ustedes se acuerdan, comía muchas castañas con miel. Él estaba buscando siempre, intuitivamente, y también en los esenios, esta alimentación. Siempre, si se dan cuenta, los monjes esenios y Yashua estaban siempre por acá, siempre alimentándose de esto. La clorofila, como es lo que recibe la luz solar y la sintetiza, la clorofila es lo que tiene más alta frecuencia vibratoria. El trigo verde también, los aceites esenciales, los medicamentos no están aquí, pero seguramente están por acá abajo, son fabricados a partir de sustancias sintéticas. Sin embargo, los aceites esenciales tienen una frecuencia vibratoria y dentro de ellos hay diferentes niveles de frecuencia vibratoria, pero los aceites esenciales son súper efectivos para curarnos gracias a su frecuencia vibratoria y que vienen justamente de la naturaleza y de la luz solar. Entonces, ¿qué eliminar? Lo fabricado en plantas, lo que vivió bajo condiciones inhumanas y de injusticia, lo que genera adicción, lo que tiene más de 5 ingredientes en el empaque y que tiene ingredientes químicos que no puedes pronunciar. Y a mí me dicen mucho en consulta que quieren aprender a leer los ingredientes, ¿no? Que están atrás de los empaques. Y lo que yo les digo es, facilítate la vida, vas a estar horas leyendo ingredientes, muchos de ellos que ni siquiera entiendes y no sabes qué son. Lo más fácil es tomar un fruto que no tienes que leer ingredientes. Ya sabes que una pera es una pera, nada más, que un aguacate es un aguacate, no tienen ingredientes. Entonces, esa es la manera más fácil. Pero la Matrix o la oscuridad nos tienen pensando que comer bien es súper difícil, es carísimo, es aburrido. Claro, por todo esto que ya les he estado platicando, pero son mentiras. ¿Y qué agregar? Lo nacido en plantas, no fabricado en plantas, sino lo nacido en plantas. Lo que vivió con amor y con dignidad, lo que creó la sabiduría divina. Agregar también más ayuno, más sol y más descanso. Y aquí me gustaría también agregar que si ustedes pueden crecer su propia comida en sus casas, si tienen un espacio de tierra o un muro en el que le dé el sol, crezcan lo más que puedan de comida, porque
En lo que ustedes cortan una lechuga, en 24 horas ya perdió como el 70% de sus nutrientes. En cambio, si la cortas directamente ahí de tu pequeño huerto o gran huerto, lo que sea que puedas tener en casa, entonces te la estás comiendo en ese momento con más nutrientes. Además fue tratada con tu amor y esa energía está alimentando las frecuencias de tus plantas. Lo que comes apoya la frecuencia vibratoria que consigues con la obra, con tus meditaciones y con tus introspecciones o no. Dice la obra también, ama a tu prójimo como a ti mismo. Te estás amando a ti mismo, estás amando a tu materia, estás amando la vida, la tierra, los seres vivos, o estás comiendo miedo, injusticia, dolor, maltrato y abuso. Alimentarte con conciencia es un acto de amor a tu familia, a tu vida, a tu misión, a la humanidad y al Cristo mismo. Dijo nuestro Cristo, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Protege tu materia, pues en ella nace biológicamente tu voluntad, esa voluntad necesaria para ser sembradores dignos y poderosos de nuestro amado Maestro. Gracias, ya con eso termino mi presentación.